Inmigración al día, protegiendo a tu familia, proyectando tu futuro, informando tus derechos con Yolanda Alcocer. Inmigración al día. Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta con el programa que resuelve tus dudas sobre inmigración hacia Estados Unidos. Si nos sigues desde hace tiempo, te darás cuenta que tenemos una nueva imagen y un nuevo formato lleno de muchas sorpresas. Pero no te preocupes, continuamos con la cálida compañía de la experta en Derecho Migratorio, la abogada Yolanda Alcocer. Nuestro programa de hoy estará dedicado a aquellas personas que llegan a los Estados Unidos en búsqueda de una nueva vida, luego de haber atravesado por circunstancias difíciles. Y precisamente hablaremos sobre ese primer proceso, que es la entrevista de Miedo Creíble, que yo sé que muchos de ustedes la han escuchado. Recuerden dejarnos sus preguntas en los comentarios para resolverlas durante el programa y escribirnos desde donde nos contactan para enviarles un saludo. Y los dejo a continuación con unos titulares. Miembros de más de 40 organizaciones realizarán una peregrinación a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México por 17 días, todo con el propósito de resaltar la crisis humanitaria que vive la zona, informaron sus organizadores Witness at the Border. El peregrinaje bautizado El Camino por la Justicia recorrerá 3.540 kilómetros de la frontera sur de Estados Unidos, desde el viernes 2 de diciembre hasta el domingo 18 de diciembre. Fecha en la que se celebra el Día Internacional del Migrante. Qué bueno estar de nuevo contigo en el programa, abogada Yolanda. Gracias, Karen. Para mí es un gusto estar aquí con todos nuestros seguidores en el programa, dándoles información clave para poder navegar el sistema tan complejo inmigratorio que tenemos aquí en los Estados Unidos y a la vez responder todas sus dudas, inquietudes que nos envían cada semana. Muchas gracias por conectarse. Y hablaremos sobre la entrevista de Miedo Creíble. Sabemos que es un tema sensible y entendemos la angustia y dolor que ustedes sienten al tener un familiar o amigo detenido. Por ello, queremos decirles que no están solos, que cuentan con un equipo dispuestos a acompañarlos en todo el proceso. Y en el programa de hoy vamos a definir qué es la CFI o entrevista de Miedo Creíble, las diferentes partes de la entrevista, cuánto tiempo se demora en darnos resultado, qué hacer si el resultado es positivo o es negativo, darles unos tips, responder sus preguntas e inquietudes y también, muy importante, romperemos mitos sobre este proceso para que tengan en cuenta y los compartan con sus familiares o amigos detenidos. Y bueno, si todavía no nos siguen en nuestro canal de YouTube, los invitamos para que estén al tanto de todos nuestros programas, pueden suscribirse y buscarnos como @alcocerlo. Abogada, iniciemos contando qué es la entrevista de Miedo Creíble. Claro que sí, Karen. Bueno, la entrevista de Miedo Creíble es el primer paso en este tipo de procesos. Cuando una persona entra por la frontera sur de los Estados Unidos y le cuenta a los oficiales del Border Patrol que tiene temor de regresar a su país de origen, los oficiales lo refieren a ser entrevistado por un oficial de asilo. Tenemos que tener esto en cuenta porque muchas personas siempre piensan que los oficiales del CBP o los oficiales de ICE son los que hacen la entrevista de Miedo Creíble y no es así. Son los oficiales del Departamento de Asilo de la jurisdicción pues que le corresponda a la persona que está entrando a los Estados Unidos. Esta entrevista tiene aproximadamente o le hacen al inmigrante aproximadamente entre 150 preguntas a 200 preguntas. Es muy recomendable que tengamos la orientación adecuada. Es necesario que
el inmigrante conozca la ley de asilo, conozca sus derechos, sepa cómo poder responder ante las preguntas de los oficiales, sobre todo en temas muy sensibles como por ejemplo cómo se siente hoy. Muchas veces las personas no responden a eso adecuadamente por temor, porque no quieren parecer que están poniendo un problema, y hay veces que hacen entrevistas en situaciones que no deberían de pronto realizarlas. Es muy importante tener la orientación adecuada para tener mayores posibilidades de ganar esta entrevista de miedo creíble. Y precisamente como vemos, la entrevista es un proceso muy importante y por eso también es muy importante que la persona detenida se encuentre bien preparada. Abogada, cuéntanos un poco cómo se puede realizar esa orientación. Bueno, después del COVID, las orientaciones tienen diferentes formas. Por ejemplo, hay algunos centros de detención que permiten hacer la orientación por video únicamente, hay otros que son presenciales o telefónicas. Cualquiera que sea la manera, lo importante es tener en consideración que el abogado y la persona que está detenida tienen el derecho de confidencialidad en esas conversaciones. Entonces, eso es lo más importante. ¿Cuánto tiempo puede demorar una orientación? Una orientación aproximadamente cuando nosotros vamos a un centro de detención, estamos con nuestro cliente aproximadamente entre 2 a 3 horas. ¿Por qué tanto tiempo? Mucha gente dice, pero ¿por qué? La mayoría de los abogados o la mayoría de las personas solamente están en el centro de detención media hora y ya. Bueno, porque nosotros nos aseguramos que nuestros clientes entiendan la ley de asilo. ¿Por qué? Porque si ellos pueden entenderla, va a ser mucho más sencillo que puedan identificar qué partes de su vida son importantes en su caso. En este caso, en un caso de asilo. Cuando nosotros estamos en ese tipo de orientación, resaltamos con ellos cuáles son los motivos más importantes por los que ellos decidieron venir a los Estados Unidos. Cuando una persona viene a los Estados Unidos, Karen, usualmente es porque algo está sucediendo. La mayoría de las personas que vienen solicitando protección al gobierno de los Estados Unidos es porque algo muy grave les sucedió. De lo contrario, no hubieran dejado su casa, su familia, todo lo que ellos conocen como su hogar. Entonces tenemos que siempre ayudarles a encontrar esas razones y poderlas presentar a los oficiales de asilo de una manera adecuada. Eso es lo que nosotros hacemos y es muy importante hacerlo para que nuestros clientes y las personas que están detenidas tengan una mayor posibilidad de pasar esta entrevista. Abogada, ¿y generalmente cuánto tiempo tarda ese resultado y cómo es notificado? Ese resultado usualmente tarda entre 8 días a 15 días. A veces es un poco más rápido, pero la práctica nos indica que cuando se da un resultado tan rápido, muchas veces no son buenas noticias. Entonces, siempre debemos calcular que más o menos va a ser entre 1 a 2 semanas, que es lo que los oficiales de asilo se demoran evaluando las respuestas que le hicieron, las respuestas que nuestro cliente o la persona detenida, ¿verdad? Le dio, las preguntas y tomando una decisión, muchas veces junto con un supervisor del Departamento de Asilo. Entonces, ese es el tiempo que se demora. ¿A quién le dan la respuesta? Entonces, esto es para todos los familiares que nos escuchan. La respuesta se la dan directamente a la persona que está detenida. Usualmente no le mandan copia al abogado, sino hasta después de que la persona que está detenida fue notificada. Entonces, es muy probable que cuando su familiar esté en un centro de detención, su familiar reciba la notificación de que pasó o no pasó su entrevista antes inclusive que el abogado o la abogada que lo está representando, ya que son notificados de primera mano. Y como dijimos al principio, hoy vamos a romper mitos y precisamente hay una especie de mito y muchas personas nos llaman a preguntar si es cierto que el asilo es solamente para ciertos países o ciertas nacionalidades. ¿Qué tan cierto es eso, abogada? Bueno, pues gracias por esa pregunta, Karen, porque es algo que recibimos pues todos los días. Mucha gente pregunta en nuestras redes sociales, llamando a la oficina, cuando me ven en persona, en los foros, etcétera. Es como yo he escuchado que para tal país no hay asilo. No es verdad. Ese es un mito.
Eso es falso. Para cualquier nacionalidad existe la posibilidad de pedir protección por medio de la ley de asilo, siempre y cuando esa persona haya tenido problemas en su país, haya sido amenazada, haya sido torturada, haya sido perseguida por su raza, religión, opinión política, nacionalidad, pertenencia a un grupo específico en la sociedad o su propio gobierno la está persiguiendo. Entonces, es un tema que es personal, depende de lo que le haya sucedido al inmigrante en su país de origen, más que de su propia nacionalidad. Cualquier nacionalidad puede calificar para tener una entrevista de miedo creíble o para solicitar su asilo más adelante. Gracias, abogada, y a continuación les compartimos una pequeña cápsula con datos muy importantes y en un momento regresamos con más información. Estamos de regreso con la abogada Yolanda Alcocer. Ya hablamos sobre qué es la entrevista de miedo creíble y vimos una cápsula con algunas de las preguntas que pueden tener en la entrevista. Y ahora vamos a conocer precisamente qué sigue o cuál es el paso en este proceso. Como bien sabemos, el resultado puede ser o positivo o negativo. Abogada, ¿qué sucede cuando el resultado es positivo? Gracias, Karen, por la pregunta. Bueno, cuando el resultado es positivo significa que el detenido sale del proceso de remoción expedita y entra al proceso de remoción regular. Es decir, que va a tener la posibilidad de presentar su caso frente a un juez de inmigración. Estando ya en el proceso de remoción regular, teniendo ese derecho, su abogado puede pedir una audiencia para discutir una fianza con el juez. O también podemos pedir la liberación bajo palabra ante ICE. Entonces, son muy buenas noticias. Si usted pasa su entrevista o si su familiar pasa la entrevista, entonces lo que significa es que sale del proceso de remoción expedita, pasa a un proceso de remoción regular, es decir, adquiere el derecho de ver a un juez de inmigración y también de pedir una fianza. Si su fianza es aprobada, va a poder salir del centro de detención, o si el oficial toma la decisión de liberarlo bajo palabra, sale del centro de detención y continúa su proceso en la ciudad o en la jurisdicción a donde usted o donde su familiar se vaya a ir a vivir. Entonces, básicamente, eso es lo que sucede cuando se gana la entrevista de miedo creíble. Y por otro lado, cuando el resultado es negativo, ¿qué otras opciones se tienen? Hay opciones. No quiero que pierdan la esperanza. Si su familiar o amigo tiene un resultado negativo, todavía hay cosas que se pueden hacer. Más difíciles, sí, pero todavía hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, se puede pedir la revisión. Cuando se le entrega a la persona que está detenida la decisión de la negación de la entrevista de miedo creíble, en ese mismo documento hay una parte donde le preguntan, ¿usted quiere ver a un juez de inmigración y que sea su caso revisado por un juez o simplemente acepta la deportación? Si la persona acepta la deportación, pues entonces está diciendo, no quiero que un juez revise mi caso. Si el detenido decide tomar la opción de ver a un juez de inmigración, entonces ahí podemos prepararnos para esa audiencia. El juez de inmigración tiene que revisar el caso de nuevo. En latín es como los de novo, así es como se traduce en el latín, pero, y es como los jueces lo dicen muchas veces en las audiencias, por si acaso su familiar le dice algo así, y el juez tiene que revisar el caso de nuevo, de cero, y ver si el oficial cometió algún error en el momento en que tomó la decisión de negar la entrevista de miedo creíble. Si el juez también
afirma la decisión del oficial de asilo, es decir, que está de acuerdo con la decisión del oficial de asilo, pues entonces todavía tenemos un último chance, una última oportunidad, y va a ser solicitar una segunda entrevista frente al Departamento de Asilo de la jurisdicción donde se encuentre la persona detenida. Eso es lo que sucede cuando las entrevistas salen negativas, Karen. Por eso, bueno, es muy importante tener en cuenta y estar muy pendientes de estos resultados. ¿Y qué tips importantes, abogada, podemos agregar para tener presente en la entrevista? Bueno, lo primero, siempre debemos conocer nuestro caso. No hay nadie mejor que nosotros mismos para conocer nuestro caso. Ser muy detallistas cuando estamos narrando lo que nos sucedió. Explicar los hechos, siempre respondiendo qué me pasó, cuándo me pasó, quién fue mi agresor. Si se puede identificar, muchísimo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación de ese agresor en hacerme lo que sea que me haya hecho? ¿Sí? Entonces, siempre, ¿y en dónde estaba? Entonces, siempre tenemos que responder a esas preguntas y hacerlo de una manera cronológica para darle un sentido a nuestra narrativa y que el oficial pueda entender las razones, porque muchas veces en nuestra mente está todo muy claro, pero cuando tratamos de explicar lo que nos sucedió y las razones por las cuales salimos del país de origen, pues definitivamente no son claras. Entonces, tip número 1, escríbalo cronológicamente. Número 2, responda a las preguntas de qué, cuándo, cómo, por qué, quién, ¿verdad? En cada uno de los hechos. Y por supuesto, asesórese. Lo más importante es que usted tenga la asesoría de un abogado que le pueda ayudar a navegar por este tema que es tan complejo, porque pareciera que no, pero aun y cuando se haga todos esos pasos que les estoy diciendo, todavía tenemos que hacer una conexión con el nexus, es decir, que todos esos hechos también se conecten con la ley de asilo y que su persecución, su daño, su maltrato pueda ser bien sea porque usted está siendo perseguido por su raza, religión, opinión política, nacionalidad o por el mismo gobierno de su país. Bueno, y les quiero compartir que para nosotros es una alegría muy grande recibir los resultados positivos de estas entrevistas, porque sabemos lo que significa tanto para la persona que se encuentra detenida como para su familia, y también sabemos lo importante que es el acompañamiento en este tipo de casos y sobre todo la rapidez en el proceso, porque nos obliga a actuar también de forma muy rápida. Entonces, ¿qué le podemos decir a quienes tienen un familiar o amigo detenido y nos están viendo en este momento? Sé que muchas veces es fácil caer tal vez en la desesperación, pero bueno, ¿qué les podemos decir, abogada, en este momento? No se queden quietos, actúen rápido. Este proceso es demasiado rápido y ustedes como familiares o amigos necesitan actuar con rapidez. Número 1, consigan un abogado, llámenos. Tienen nuestros teléfonos, tienen nuestra información. Con gusto estamos para servirles. Número 2, si tienen evidencia ustedes de su familiar o amigo en el país de origen, consíganlas, mándenlas a traducir, tengan todo listo. Tercero, ¿verdad? Tengan los documentos de quien vaya a ser el patrocinador dentro de los Estados Unidos, aquella persona que se va a encargar de recibir a esa persona que está detenida, a su amigo o familiar que está en un centro de detención, tengan todo listo. Pero por favor tengan una muy buena comunicación con el abogado y con la persona que está detenida. No traten de ver, digamos, a su abogado o a los oficiales, todos somos como un equipo, ¿cierto? Entonces necesitamos que usted mantenga una muy buena relación y una muy buena comunicación tanto con el abogado como con su familiar o amigo que está detenido. Y trabajar en equipo. Si usted tiene la información, antes, por favor, entregue esa información a su abogado. Si el detenido le llama a usted inmediatamente, por favor, comuníquele al abogado lo que está sucediendo. Miren, me llamó mi familiar y está pasando esto, le van a hacer la entrevista mañana, le acaban de decir, porque hay que entender que esa comunicación es muy importante para poder actuar con rapidez, poder tomar acción y que el caso sea un éxito. Gracias, abogada. Y precisamente como dices, lo importante es actuar rápido. Entonces, si necesitan ayuda, recuerden que no están solos. Pueden
también contactarnos al número que aparece en pantalla y estaremos disponibles para ayudarlos. Y ahora continuamos con una parte muy importante del programa, una de mis favoritas, y es la sección de preguntas, que es donde ustedes son los protagonistas. Buenos días, mi hijo está detenido en Mississippi hace 12 días. Se pasó por la frontera y se entregó. Al llegar allá lo aislaron en una celda de 2x2 las 24 horas en espera de unos exámenes. Le han negado hablar con un psicólogo, ver un abogado o empezar un proceso. Nadie habla español y no le explican cuánto tiempo más va a estar ahí. Necesitamos ayuda. Gracias, Yamile, por escribirnos y de verdad que lamento mucho por la situación que estás pasando con tu hijo. Qué difícil es para ti como mamá conocer todo lo que tu hijo está sufriendo en este momento. De verdad que lamento mucho esta situación. Puedes llamarnos al 281-377-8070. Estoy dispuesta para hablar contigo si quieres de pronto que hablemos algo un poco más confidencial. En términos generales, Yamile, lo que sucede es que podría ser, y no lo puedo decir a certeza porque no conozco el caso de tu hijo, pero podría ser que tu hijo está en un proceso de repatriación en vez de un proceso de remoción expedita. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Si tal vez tu hijo está en un proceso de repatriación bajo el título 42 de las regulaciones de inmigración, o si tal vez tu hijo sí está en un proceso de remoción expedita y podemos entrar, digamos, a suspender esa deportación. Cuando estamos hablando del título 42 o el proceso de repatriación, todavía hay cosas que se pueden hacer, porque si llegamos rápido a verlo a él, si logramos que él nos firme el documento donde dice que lo vamos a representar, tenemos la oportunidad de suspender esa deportación frente a los oficiales de ICE y pasarlo a él de un proceso de repatriación a un proceso de remoción expedita para que pueda hacer su entrevista de miedo creíble si es que ese es el caso. Por eso te estoy dando información un poquito general, pero si quieres llamarnos, con muchísimo gusto, estamos aquí para servirte. De acuerdo a lo que me escribes, pienso que podría tratarse de ese caso, pero una vez más te digo, no tengo todos los datos de tu hijo y el número de caso para poder estar completamente segura de eso. Así que por favor, llámanos. Después que inmigración se los lleva, ¿para dónde se los llevan? Bueno, pues en migración, cuando arresta a una persona que está entrando por la frontera sur de los Estados Unidos, hay dos opciones. Una, lo primero es que tratan de llevarlo a la patrulla fronteriza, a diferentes centros pequeños de detención donde las personas son procesadas. Cuando digo procesadas me refiero a que se toman los datos, se le hacen unas preguntas de rigor, de dónde son, el nombre de sus padres, si tienen hijos, si están casados, si conocen a alguien aquí en los Estados Unidos, si es la primera vez que vienen, si tienen delitos, etcétera. Son las preguntas básicas que les hace la patrulla fronteriza y posteriormente son trasladados a la jurisdicción de ICE. ICE son los oficiales de deportación y en el momento en que ya llegan a la jurisdicción de ICE, entonces puede ser que los mandan a un centro de detención. Si son, por ejemplo, menores, tal vez los van a llevar, por ejemplo, a un refugio. Si son mujeres o las mujeres están embarazadas hay veces, o con niños, hay veces las mandan a un centro de detención familiar. Si son simplemente de verdad personas que están pasando pero no tienen menores con ellos, muy probablemente pues los lleven a un centro de detención regular. Ahora, si el arresto se da y el arresto se da, digamos, en el momento en que hay una persona que está traficando a estos inmigrantes a los Estados Unidos y el arresto se da en ese mismo instante, es posible que su familiar o amigo sea trasladado bajo la jurisdicción de los marshals o los federales y sea detenido en una cárcel federal para efectos de ser testigo en contra de el traficante humano, es decir, de la persona que estaba traficando un grupo de personas hacia los Estados Unidos. Esas son las posibilidades en donde puede estar su familia. Muy buenas preguntas nos hicieron en este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos
Gracias por estar conectados y bueno, pues espero que haya sido de mucha ayuda para usted o para sus familiares, amigos que estén detenidos esta información. Recuerden que lo más importante es actuar con rapidez. Este tipo de casos es supremamente rápido. Hay que actuar muy rápido para tener éxito. Y bueno, pues estamos aquí para servirles. Lo importante es que cuando ustedes contraten un abogado, lo ideal es que el abogado pueda llegar al centro de detención a reunirse con su familiar o amigo antes de la entrevista, ¿verdad? Porque es el momento más importante, es la orientación para que su familiar o amigo tenga de primera mano toda esa información que va a necesitar en el momento en que está siendo entrevistado. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias. Para mí fue un placer estar con ustedes en el programa de hoy y los dejo con unos consejos muy útiles. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Panchi, pertenezco al Departamento de Detenidos y hoy te voy a dar unos consejos para tu entrevista de miedo creíble. Para nuestro primer tip vamos a tener en cuenta quién fue la persona que te hizo daño. Para esto vas a anotar en una hoja quién fue la persona que te hizo daño, dónde te hicieron daño, por qué te hicieron daño, cuándo te hicieron daño. Vas a coger en la hoja y vas a relatar y a escribir los hechos. Con esto podemos orientarte mejor. Para nuestro segundo tip, es importante que tengas en cuenta que cuando vayas a pasar a tu entrevista de miedo creíble con el oficial de asilo, mantengas la calma. ¿Por qué? Porque el oficial de asilo va a tratar de indagar y preguntar más acerca de lo que te pasó a ti. Por eso es importante que mantengas la calma y seas pausado en tu historia. Por eso es importante la calma en nuestro segundo tip. Nuestro tercer tip y más importante tip es que sepas cuál es la ley del asilo. Para eso nuestro equipo te puede asesorar. Contáctanos al 281-377-8070 y te informaremos más acerca de tu caso. Y hemos llegado al fin del programa de hoy. Para mí fue un gusto estar compartiendo esta información con ustedes y no olviden estar pendientes de nuestras redes sociales para conectarse a las próximas ediciones de nuestro programa. Si desean que hablemos sobre un tema específico, pueden escribirnos o llamarnos al 281-377-8070. Si están interesados en consultar su caso o tienen más preguntas, recuerden 281-377-8070 y también en el siguiente video les dejamos toda la información sobre cómo contactarnos. Gracias por mirar nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Alcocer Law Firm, dale like y escríbenos tus comentarios. Pero sobre todo, comparte este video para que podamos ser de ayuda a otros. En Alcocer Law Firm te ayudamos a construir tu futuro para que tus sueños y metas se hagan realidad. Síguenos en nuestra página de Facebook e Instagram en Alcocer Law o visita nuestra página web www.alcocerlaw.com. Para más información, comunícate en los Estados Unidos al 281-377-8070. En El Salvador al 2113-3817. En Colombia al 601-489-8110. O en Ecuador al 096-316-9616. También nos puedes escribir al correo electrónico info@alcocer.com. Contamos con sedes en las ciudades de Houston, Katy, New York y Bogotá, Colombia. Y recuerda, Alcocer Law Firm, construyendo futuros.